Ese verano en Portland tenía un aire extraño, como si el sol y la lluvia se hubieran puesto de acuerdo para turnarse sin avisar. Laura, con apenas 22 años, vivía sola en un pequeño apartamento de un solo ambiente que olía a madera vieja y café recalentado. Se había graduado hacía apenas unas semanas en ingeniería ambiental, con honores máximos y una mención que la universidad reservaba solo a los mejores. Colgó su diploma en la pared desconchada, sabiendo que nadie de su familia lo vería, ni siquiera en una foto. Su madre estaba demasiado ocupada eligiendo flores para el matrimonio de Jessica, y su padre se dedicaba a repetirle a todos lo afortunado que era por tener una hija exitosa y hermosa. La ironía era que esa hija no era ella. Laura era la otra, la que nadie recordaba mencionar, la que trabajó en 3 empleos distintos para pagarse la universidad, mientras su familia presumía de una perfección que no existía. El apartamento se había convertido en su refugio y su testigo. Tenía una mesa de segunda mano que compró por $40 y una lámpara que chispeaba cada tanto, como si también estuviera cansada. Aún así, allí se sentía libre. Pasaba las noches frente al ordenador enviando currículums, soñando con un trabajo que le permitiera empezar de nuevo, lejos de los silencios incómodos y las comparaciones. El día que recibió el correo de Thornberry Systems, un nombre que sonaba a promesa, no gritó ni lloró. Solo se quedó mirando la pantalla, inmóvil, sintiendo que por fin el mundo la veía. No había aplausos, ni abrazos, ni llamadas familiares. Pero dentro de ese silencio tan suyo, algo cambió. Por primera vez, tuvo la certeza de que ya no necesitaba ser vista para existir. El aviso del matrimonio de Jessica llegó en un sobre color marfil, con letras doradas y un ligero perfume floral que a Laura le recordó los domingos sofocantes de su infancia, cuando su madre las obligaba a posar juntas para fotos que siempre terminaban siendo solo de Jessica. Leyó la invitación con calma, pero el mensaje del reverso, escrito por su madre, la golpeó más que cualquier palabra elegante. Tu padre ya pagó tu parte del vestido y del viaje, así que no pongas excusas esta vez. Cerró el sobre despacio, como si temiera que algo vivo saltara de dentro. No había excusas, pensó. Había heridas, y había dignidad, y esa vez, ninguna de las dos cabía en el papel de invitada complaciente. Durante las noches siguientes, mientras la lluvia golpeaba el vidrio con insistencia, Laura empezó a planear algo que ni ella misma sabía si era una despedida o un acto de justicia. Sacó de una cajita metálica todos los recibos de los préstamos que había pagado durante la carrera, las transferencias, las facturas. Sumó todo y restó el dinero que su padre decía haber invertido en su educación. El resultado era exacto, $12,350. Esa cifra se le quedó grabada en la mente como una especie de contraseña para su libertad. Decidió entonces escribir un cheque con esa cantidad, meterlo en un sobre blanco y guardarlo en su bolso. No sabía si tendría el valor de entregarlo, pero sabía que si no lo hacía, seguiría siendo la sombra de una historia que no le pertenecía. El día del matrimonio, amaneció con un cielo tan despejado que parecía una burla. Laura se vistió sin apuro, con un vestido azul marino que había usado antes para una entrevista de trabajo. No era un atuendo festivo, pero sí uno que representaba quién era ahora. Alguien que no debía impresionar a nadie. Mientras se maquillaba frente al espejo rajado del baño, notó cómo sus manos temblaban, no de miedo, sino de una especie de liberación anticipada. Tomó el sobre con el cheque, lo metió en su cartera y salió al pasillo del edificio, donde un anciano vecino le deseó suerte sin saber que sus palabras le parecieron casi proféticas. En el trayecto hacia la iglesia, repasó mentalmente lo que iba a decir si su padre la enfrentaba y por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de justificarse. Llegó 15 minutos tarde.
lo suficiente para incomodar a su madre, que la recibió con esa sonrisa rígida de quien teme más al juicio social que a la verdad. «Siempre tenías que llamar la atención», murmuró entre dientes, mientras le alisaba el vestido como si con eso pudiera borrar su incomodidad. Su padre la observó desde lejos, con los brazos cruzados, y apenas ella se acercó, soltó un suspiro teatral. «Por fin decides aparecer, y encima con esa cara». Ninguno preguntó cómo estaba, ni mencionó su graduación, ni siquiera su vida. Solo querían que sonriera en las fotos, como siempre. Pero Laura, con el sobre aún guardado, sabía que esa sería la última vez que fingiría ser parte de algo que nunca la incluyó. Cuando el fotógrafo pidió a todos que se reunieran para una foto familiar, Laura sintió una presión familiar en el pecho, esa mezcla de incomodidad y resignación que la había acompañado durante toda su vida. Su padre la tomó del brazo con fuerza, forzando un gesto de armonía mientras le susurraba al oído: «Sonríe, al menos esta vez no nos avergüences». Y fue en ese instante, con el flash de la cámara iluminando su rostro cansado, que decidió hacerlo. No la sonrisa fingida que él exigía, sino el gesto verdadero que acompaña a una despedida. Sacó el sobre de la cartera, lo sostuvo por un momento y lo extendió hacia él, en medio del murmullo general. Su madre la miró confundida. Jessica, desde el altar, frunció el ceño. Y su padre, desconcertado, rompió el silencio con una risa breve y nerviosa antes de abrir el sobre. Dentro estaba el cheque, perfectamente doblado, con su firma en tinta azul y una nota breve: «Para saldar cualquier deuda pendiente». El rostro de su padre perdió el color. Leyó el valor, levantó la mirada y trató de recuperar el control de la situación. «¿Qué significa esto?», preguntó, la voz cargada de rabia contenida. Laura lo miró fijamente, con una calma que le sorprendió a ella misma, y respondió lo que llevaba años esperando. «Decir, es el dinero que pagaste por mi primer semestre. Ya no te debo nada». Algunos invitados se miraron entre sí. Otros bajaron la cabeza fingiendo no escuchar. La madre intentó intervenir, pero Laura continuó, firme: «Gracias por la educación, pero prefiero la libertad». Luego giró sobre sus talones, dejando atrás la música, las luces y una familia que por fin la vio, justo cuando decidió irse. El sonido de sus propios pasos sobre el piso de mármol le pareció ensordecedor mientras se alejaba. Cada eco era una confirmación de que no había vuelta atrás. Afuera, el aire fresco la golpeó en la cara como una bofetada que la despertaba de un largo sueño. Escuchó los gritos detrás de ella, la voz de su madre llamándola por su nombre completo, la de su padre exigiendo que regresara a pedir disculpas. Pero Laura siguió caminando sin mirar atrás, con el corazón latiéndole en los oídos y el sobre vacío aún temblando en sus manos. En la esquina, un niño le ofreció una flor que no compró, pero aceptó igual. Era absurda la sensación de paz que la invadía en medio del caos. Por primera vez en su vida, no se sentía culpable por decepcionar a nadie. Esa noche, de vuelta en su apartamento, el silencio fue distinto. No tenía el peso de la soledad, sino la textura suave de algo que finalmente se rompe sin hacer ruido. Se sentó en el suelo, aún con los zapatos puestos, y dejó que las lágrimas llegaran sin resistencia. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Su teléfono vibró sin parar. Llamadas de su madre, mensajes furiosos de su padre, audios interminables de Jessica. No respondió a ninguno. En lugar de eso, abrió su laptop y redactó su carta de renuncia al miedo. No era literal, claro, era un archivo sin destinatario donde escribió: «No soy la decepción de nadie. Soy mi propio comienzo.
Luego cerró la computadora, apagó las luces y se permitió dormir con la certeza de que, al amanecer, ya no sería la hija invisible. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de silencio y ruido. Silencio en casa, donde el único sonido era el de la cafetera vieja burbujeando cada mañana. Ruido en el teléfono, que no dejaba de sonar. Su madre enviaba mensajes llenos de frases dramáticas. Arruinaste el día más feliz de tu hermana. ¿Cómo pudiste humillarnos así? Mientras su padre optaba por un tono más frío, calculado, lleno de palabras como ingrata y vergüenza. Laura leía todo, pero no respondía. Había aprendido que a veces la única forma de ganar una discusión con gente así era no participar. Cuando por fin el teléfono dejó de sonar, se sintió rara, casi vacía, como si el silencio se hubiera vuelto demasiado grande. Pero era un vacío necesario, un espacio donde por fin podía respirar. Las noches eran más difíciles, dormía poco, y cuando lo hacía, soñaba con pasillos infinitos donde su padre la llamaba sin verla. Se despertaba empapada en sudor, con la sensación de que algo dentro de ella todavía pedía permiso para existir. En esos momentos, se sentaba junto a la ventana y miraba las luces lejanas del centro de Portland, imaginando todas las vidas que seguían adelante sin necesidad de aprobación. Empezó a notar cosas que antes ignoraba. El olor a pan recién hecho del café de la esquina, el vecino que silbaba canciones de los 90, los árboles que cambiaban de color frente a su edificio, pequeñas insignificantes que de repente se convirtieron en pruebas de que la vida seguía y que ella también podía hacerlo. Una mañana, mientras revisaba su correo, encontró una notificación oficial de la Thornberry Systems confirmando su contratación. La carta decía: «Bienvenida al equipo de ingeniería ambiental. Su perfil destaca por su compromiso, independencia y liderazgo». Laura leyó esas palabras varias veces, sonriendo sin darse cuenta. Esa frase, independencia y liderazgo, le pareció una especie de reparación simbólica. Imprimió el documento y lo pegó en la pared, justo debajo del diploma que nadie había felicitado. Era su forma de recordarse que todo lo que había logrado había sido mérito suyo, sin aplausos, sin padrinos, sin familia que la respaldara. Y en ese instante, comprendió que su historia ya no dependía de la aprobación de nadie, sino del trabajo silencioso que había hecho para construirse sola. Sin embargo, la libertad tenía un precio. La soledad pesaba. Los fines de semana se alargaban como pasillos vacíos, y aunque el empleo nuevo la mantenía ocupada, las noches eran más frías que antes. A veces dudaba. Se preguntaba si había sido demasiado dura, si tal vez debería haber esperado otro momento para hablar. Pero bastaba recordar la expresión de su padre cuando vio el cheque para disipar cualquier culpa. Ese rostro, mitad sorpresa, mitad derrota, era la prueba de que había hecho lo correcto, y aún así, en el fondo, algo en ella deseaba que alguien la comprendiera, que alguien dijera: «Te entiendo, hiciste bien». No por validación, sino porque después de tantos años de silencio, anhelaba ser escuchada de verdad. 3 días después, alguien llamó a su puerta. Laura pensó que era un vecino o algún mensajero, pero al abrir, se encontró con Jessica. Llevaba un abrigo caro, el maquillaje impecable y un ramo de flores que parecía más una excusa que un regalo. Por un momento, las dos se miraron sin decir nada. Laura no recordaba la última vez que su hermana la había visitado sin un motivo superficial. «¿Podemos hablar?», preguntó Jessica, con una voz que mezclaba firmeza y nerviosismo. Laura dudó unos segundos antes de apartarse para dejarla pasar. El apartamento, pequeño y modesto, parecía otro planeta comparado con el mundo lujoso en el que Jessica vivía. Pero lo que realmente las separaba no eran los metros cuadrados, sino los años de distancia emocional acumulada entre ambas. Jessica empezó el discurso que Laura ya esperaba. «Arruinaste mi boda. Todos hablaban de ti.
Mamá no para de llorar. Pero lo que vino después la sorprendió. Solo quería entender por qué hiciste eso. No lo entiendo. Laura respiró hondo, se sentó frente a ella y decidió hablar sin filtro. Le contó sobre las noches sin dormir, los 3 trabajos, las becas, las veces que comió arroz con mantequilla para no gastar más. Le habló de su graduación vacía, de los mensajes no respondidos, de la indiferencia sistemática. Jessica la escuchó en silencio, y poco a poco, el maquillaje comenzó a borrarse con las lágrimas. Nunca supe nada de eso, murmuró con una voz quebrada. Y por primera vez, Laura no sintió rabia. Sintió alivio. Por fin, alguien la estaba viendo. La conversación duró horas. Laura hablaba sin apuro, como si las palabras hubieran estado esperando años para salir. Jessica, que al principio había llegado lista para defender a sus padres, terminó con las manos temblorosas, mirando el suelo. Yo siempre pensé que eras fría, que no querías estar con nosotros, dijo entre sollozos. Y yo siempre pensé que ustedes no me necesitaban, respondió Laura, con una sinceridad que hizo que ambas se quedaran calladas. Había tanto malentendido acumulado que ni siquiera sabían por dónde empezar a reparar. Pero en medio de esa confusión, Laura notó algo nuevo. Por primera vez, Jessica no hablaba desde la soberbia, sino desde la culpa. Fue un pequeño gesto, una grieta en el muro de una vida entera, pero suficiente para que Laura sintiera que tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de perdón. Antes de irse, Jessica se acercó a la puerta y con la voz temblorosa dijo: «Quiero que sepas que lo que hiciste fue valiente. Nadie en casa se atrevería a enfrentarlo así». Laura asintió sin responder. Cuando la puerta se cerró, se quedó mirando el espacio vacío que su hermana había dejado, como si pudiera ver las palabras flotando en el aire. Valiente. Esa palabra resonó dentro de ella con un peso nuevo, distinto, no porque necesitara reconocimiento, sino porque por fin venía de alguien que había estado del otro lado. Esa noche, mientras se preparaba un té, pensó que quizás el primer paso para sanar no era el perdón ajeno, sino aprender a creer en su propio valor. Una semana más tarde, cuando Laura comenzaba a sentir que el silencio de su familia era definitivo, recibió una llamada inesperada. Era Trevor, el recién esposo de Jessica. Su voz sonaba tensa, casi nerviosa. Le pidió reunirse en una cafetería del centro diciendo que necesitaba hablarle de algo importante. Laura dudó, pero aceptó. El encuentro fue breve y extraño. Trevor llegó con el ceño fruncido y los ojos cansados, pidió un café que no tocó y, tras unos minutos de silencio, soltó la verdad. Su padre le había pedido un préstamo de $20,000 semanas antes de la boda, prometiendo devolverlo apenas cerrara un negocio. El plazo venció, el dinero nunca volvió, y ahora el hombre pedía 15,000 más, alegando una crisis temporal. Trevor parecía más confundido que enfadado, y Laura comprendió que él todavía no sabía con quién estaba tratando. No lo dudó. Lo miró directamente a los ojos y le dijo lo que nadie más se atrevería. «Mis padres están arruinados desde hace años, solo han aprendido a fingir». Trevor la observó sin creerlo al principio, pero la seguridad con la que ella hablaba no dejaba espacio para dudas. Laura le contó cómo su padre usaba las apariencias como escudo, cómo la fachada de familia perfecta era solo una tapadera para los excesos y las deudas. Por primera vez, alguien ajeno a esa dinámica escuchaba la historia sin intentar minimizarla. Trevor se quedó en silencio, removiendo el café frío con la cuchara. «Entonces todo era mentira», murmuró, como si hablara consigo mismo. «No todo», respondió Laura con calma. «Solo lo que les convenía mostrar». Y al decirlo, sintió que una parte del peso que cargaba desde niña empezaba a disolverse. Esa misma noche,
Jessica la llamó. Su voz estaba tensa, pero ya no sonaba a reproche. Trevor me contó todo, dijo sin rodeos. Necesito saber si es verdad. Laura no quiso prolongar la conversación por teléfono. La invitó a ir a su apartamento al día siguiente. Cuando Jessica llegó, traía consigo una carpeta llena de documentos, extractos bancarios, recibos y facturas a nombre de sus padres. Pasaron horas revisándolos una a una, hasta que la verdad se hizo imposible de negar. Las deudas eran enormes, los créditos estaban vencidos, y las fechas demostraban que la estabilidad familiar era una farsa que se sostenía apenas con palabras. Jessica, que siempre había creído vivir en 1900 un hogar sólido, rompió a llorar. «Toda mi vida me dijeron que tú eras la irresponsable», susurró. «Y tú eras la única que estaba sosteniendo todo en silencio». A partir de ese día, las hermanas se unieron de una forma nueva, no por amor, ni siquiera por nostalgia, sino por la necesidad compartida de entender cómo habían llegado hasta allí. Jessica y Trevor confrontaron directamente a los padres, exigiendo explicaciones, y lo que encontraron fue un muro de excusas, reproches y negaciones. El padre alegó que todo era por la familia. La madre lloró, culpando a la mala suerte, y ambos evitaron reconocer lo evidente. Habían vivido de apariencias y del dinero de los demás. Laura no participó de esa discusión. No necesitaba hacerlo. Sabía que la verdad ya estaba expuesta y que, por primera vez, no era ella quien tenía que probar su valor. Desde la distancia, observó cómo el castillo de cristal que sus padres habían construido se resquebrajaba, y sintió una calma casi poética al verlos. Enfrentarse al mismo vacío que ella conocía desde niña. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Jessica y Trevor contrataron a un asesor financiero para intentar salvar lo poco que quedaba del negocio familiar. Pero lo que descubrieron fue aún peor. Su padre había hipotecado la casa sin decírselo a nadie y usaba la cuenta de ahorros de la madre para cubrir intereses. El dinero del préstamo de Trevor había desaparecido en menos de 2 meses, y gran parte de los movimientos bancarios estaban a nombre del padre, quien insistía en que todo era temporal. Cuando Jessica le mostró los documentos, él reaccionó con furia, acusándola de traición por revisar sus finanzas. Pero esta vez ella no retrocedió. «Nos mentiste a todos», gritó, y por primera vez en la vida, su voz sonó más fuerte que la de él. Laura escuchó todo después, por teléfono, y aunque sintió compasión, también comprendió que cada familia tiene su propio punto de colapso y que el suyo había llegado. Poco después, un acontecimiento inesperado volvió a poner a prueba la fortaleza de Laura. Su madre la llamó una mañana llorando desconsolada. Su padre había sufrido un infarto. «Tienes que venir», suplicó. «Nos necesita». Laura se quedó en silencio, sosteniendo el teléfono mientras el café se enfriaba sobre la mesa. No sabía qué responder. Parte de ella aún conservaba la costumbre de correr cada vez que alguien de su familia la necesitaba, pero otra parte, la que había aprendido a respirar sin culpa, le recordó que no era su deber salvar a nadie. Preguntó si estaba fuera de peligro, y al escuchar que sí, colgó con voz firme. Esa noche, mientras caminaba por el puente Hawthorne viendo las luces reflejarse en el río, entendió algo. Algunas emergencias no buscan ayuda médica, sino control emocional, y esta vez, ella no caería en esa trampa. Durante los días que siguieron, las llamadas de su madre se volvieron insistentes, casi desesperadas. «Tu padre está muy mal», repetía una y otra vez. «Dice que te necesita, que lo perdones». Laura escuchaba en silencio, sin prometer nada. En el fondo sabía que lo que su madre realmente pedía no era apoyo, sino que todo volviera a ser como antes, con ella en el papel de la hija que calla, cede y sostiene.
Pero algo dentro de Laura ya no podía regresar a ese lugar. Cada palabra manipuladora sonaba como un eco viejo, un guión que conocía de memoria. «No puedo ayudarte a seguir negando lo que hicieron», respondió al fin, con una calma que no fingía. Su madre lloró, la insultó, luego volvió a suplicar, y cuando colgó, Laura sintió que aquel fue el verdadero punto final de su obediencia emocional. Una semana más tarde llegó una carta. La reconoció por la caligrafía pesada y apretada de su padre. La abrió sin prisa, sabiendo lo que encontraría: reproches, frases moralistas y la inevitable culpa disfrazada de reflexión. En efecto, allí estaba todo eso. «Nunca quise que sufrieras, pero me decepcionaste», decía en uno de los párrafos. «Tu silencio me está matando». Laura leyó hasta el final, respiró hondo, y sin pensarlo 2 veces, prendió una cerilla y dejó que el papel se consumiera lentamente en el fregadero. Las llamas iluminaron por un instante la cocina oscura, y en ese resplandor fugaz comprendió que quemar aquella carta no era un acto de venganza, sino de liberación. No necesitaba más explicaciones, ni perdones condicionados. Solo quería seguir adelante sin la sombra constante del deber que nunca le correspondió. El tiempo siguió su curso, y mientras la familia se hundía en sus propias ruinas, Laura ascendía silenciosamente. En la Thornberry Systems, su nombre comenzó a circular con respeto. Era meticulosa, intuitiva, y tenía una claridad que impresionaba incluso a los ingenieros con más experiencia. Cuando le ofrecieron liderar un proyecto municipal sobre sostenibilidad urbana, su primera reacción fue la incredulidad. Luego vino el orgullo, ese que había aprendido a reconocer sin vergüenza. El día de la presentación oficial, ante la Cámara de la ciudad, llegó con su cabello recogido, un traje sobrio y una serenidad que irradiaba autoridad. Mientras explicaba su propuesta, proyectando gráficos en la gran pantalla, pensó en cuántas veces le dijeron que no tenía voz. Ahora todos la escuchaban, y lo más curioso era que no necesitaba levantarla. El proyecto fue aprobado con unanimidad, y su nombre apareció en los periódicos locales. La nota destacaba su innovación técnica y su visión ambiental. «La joven ingeniera que transformará Portland», decía el titular. Laura recortó el artículo y lo guardó en una carpeta, no para presumir, sino como testimonio de que las cicatrices también pueden convertirse en impulso. Esa misma semana su madre le envió un mensaje corto. «Te vimos en las noticias. Tu padre está orgulloso». No respondió. Sabía que ese orgullo no tenía que ver con amor, sino con apariencia. Y aunque una parte de ella sintió la tentación de volver a responder, otra, más madura, entendió que no se trataba de negar el pasado, sino de no volver a vivirlo. Con el paso de los meses, la distancia entre ella y sus padres se volvió más nítida, pero menos dolorosa. Ya no los odiaba, simplemente los entendía como quien observa un cuadro viejo colgado en una pared. Está ahí, forma parte de la historia, pero ya no genera emociones. Jessica, en cambio, comenzó a visitarla con frecuencia. Las conversaciones entre ambas pasaron de la incomodidad inicial a una complicidad que nunca habían tenido. Hablaban de trabajo, de recuerdos y también de heridas. Jessica, más consciente ahora, confesó que a veces soñaba con volver atrás y pedirle perdón a la adolescente que ignoró. «No puedo cambiar lo que hicimos», dijo una tarde, «pero puedo asegurarme de no repetirlo». Laura la escuchó en silencio, con una sonrisa leve. Era extraño ver en su hermana algo tan genuino como la culpa transformada en aprendizaje. Un día, Jessica la invitó a almorzar con Trevor. La reunión fue sencilla, sin la tensión habitual de los encuentros familiares. Entre risas y recuerdos, Trevor mencionó que su padre aún no se recuperaba del todo y que estaban cerrando oficialmente la empresa familiar. Laura lo tomó con naturalidad. Ya no le quedaban sorpresas. Pero cuando Jessica
Con voz suave, le preguntó si alguna vez pensaría en reconciliarse con ellos. Laura bajó la mirada y dijo algo que la sorprendió incluso a ella. Quizás algún día, pero no porque ellos lo merezcan, sino porque yo ya no necesito demostrar nada. Jessica asintió, y en ese silencio compartido, ambas comprendieron que el perdón no siempre significa volver atrás, sino avanzar sin que el pasado te retenga. Pasaron algunos meses más antes de que algo inesperado ocurriera. Una tarde, Laura recibió un correo electrónico con un asunto simple. ¿Podemos tomar un café? Era de su padre. Dudó en abrirlo, temiendo que fuera otra cadena de reproches disfrazada de afecto, pero el contenido era distinto. Sé que no merezco tu tiempo, pero... Necesito hablarte sin gritar, sin excusas. Estoy aprendiendo a escuchar. No había grandes disculpas, ni promesas vacías, solo una frase que parecía escrita por alguien cansado de luchar contra sí mismo. Laura leyó el mensaje 3 veces antes de decidirse a responder. Aceptó el encuentro, pero dejó claro que no buscaba reconciliaciones forzadas. Quería entender si, después de todo, quedaba algo real entre ellos que no fuera solo daño o distancia. El café fue un lugar neutro, pequeño, con aroma a canela y conversaciones suaves al fondo. Cuando él llegó, parecía más frágil, envejecido por algo más que los años. Tenía los ojos apagados, pero no hostiles. No te voy a pedir que olvides nada, dijo, sin rodeos. Solo quiero que sepas que me equivoqué. Laura lo escuchó sin interrumpir. Habló de cómo había confundido control con amor, orgullo con cuidado, y cómo el miedo a fracasar lo llevó a proyectar en Jessica todo lo que no logró ver en ella. Por primera vez, no hubo dramatismo, ni lágrimas, ni manipulación. Solo un hombre reconociendo su error ante la mujer que su hija se había convertido. Y en ese silencio honesto, Laura comprendió que el perdón, cuando llega sin exigencias, deja de doler. Después de aquella conversación, algo cambió definitivamente. No fue una reconciliación espectacular ni una historia de redención perfecta, pero sí un cierre necesario. Laura salió del café con una sensación extraña, como si hubiera dejado una maleta pesada sobre la mesa y finalmente pudiera caminar sin arrastrarla. No sintió amor ni rencor, solo alivio. En el camino de regreso a casa, pensó en cómo las heridas familiares a veces no sanan del todo, pero dejan de sangrar cuando uno deja de tocarlas. Aquella tarde, mientras observaba el atardecer teñir de naranja los edificios, entendió que ya no vivía a la sombra de nadie. No era la hija invisible ni la decepción silenciosa. Era simplemente ella, con sus cicatrices, su carrera, su paz. Con el paso del tiempo, su historia se convirtió en algo que contaba solo cuando sentía que podía ayudar a alguien más. En reuniones de trabajo o conversaciones casuales, si alguien hablaba de familia, ella sonreía y decía, a veces, amar también significa alejarse. No lo decía con tristeza, sino con la sabiduría de quien sobrevivió a una vida de expectativas rotas. Jessica y ella seguían unidas, compartiendo cafés y confidencias que antes no hubieran imaginado. Sus padres, ahora viviendo modestamente en una pequeña casa del interior, seguían enviando postales en fechas especiales, siempre firmadas con un «Te queremos». Laura las leía con ternura y las guardaba en una caja, no por nostalgia, sino como recordatorio de que el amor, cuando deja de doler, por fin se vuelve verdadero. Años después, Laura caminaba por las calles de Portland, rumbo a la universidad donde cursaba su maestría en políticas ambientales. El aire olía a tierra mojada y eucalipto, y la ciudad, con su mezcla de gris y verde, le recordaba todo lo que había tenido que atravesar para llegar allí. A veces, estudiantes jóvenes la reconocían por las conferencias o por su trabajo en proyectos de sostenibilidad.
le pedían consejos, admiraban su historia profesional, sin saber que detrás de aquella calma había un pasado lleno de silencios y batallas invisibles. Ella sonreía, agradecida, y pensaba en lo irónico que era. Durante años buscó ser vista por su familia, y al final fue el mundo quien la vio por lo que realmente era. Esa noche, al llegar a casa, abrió la ventana y miró el reflejo de las luces sobre el río. Pensó en el cheque que había entregado aquel día del matrimonio, en todo lo que simbolizaba. No era un simple trozo de papel, había sido el punto exacto en el que una mujer eligió su libertad. Ya no sentía rabia ni tristeza, solo gratitud por haberse elegido a sí misma. Antes de ir a dormir, escribió una frase en su cuaderno, una especie de epitafio íntimo. A veces, la única manera de ser vista es salir del cuadro. Cerró el cuaderno, apagó la luz y sonrió. Sabía que no había ganado contra nadie, solo a favor de sí misma, y por primera vez, en toda su vida, esa victoria era suficiente.